Estoy grabando, ya, dime, ahora sí. Ya, mira, lo que pasa es que el ejercicio que lo estaba haciendo por MATLAB FEM tenía ¿Ya? duda que era el que te había comentado el fin de semana, que era que yo había hecho primero la gráfica y me arrojaba súper bien. El punto estaba donde definía el material. Ahí estaba como el problema, porque yo ¿Ya? definí el material en el cuadradito, lo definí como el aire y me arrojaba una gráfica como súper bonita, como que iba de cero hasta pi medio, me arrojaba por los colores, como de menor a intensidad a mayor. Pero ¿Ya? después no sé qué es lo que le hice al programa, literalmente no sé qué es lo que le hice, y me arrojó una figura nada que ver, porque evaluaba como los puntitos, evaluaba el voltaje y me arrojaba 20.000, 30.000, diciendo que yo había definido el voltaje de cero en una placa y la otra de 100. ¿Ya? Entonces el valor máximo que llegaba dentro de ese cuadradito iba a ser 100. Entonces no iba a tener problema. Después lo traté de configurar y donde encontré el error era donde definí el material en la región, que yo definí el ρ sub b en todo el cuadradito, y ahí donde se me ponía una gráfica súper fea y los valores se me disparaban a veintitantos mil. Pero si ponía el aire como material, me ¿Ya? quedaba como súper bonita la gráfica. Entonces, no sé cómo definirlo en estos casos que se utiliza la ecuación de Poisson. Ya, sí define el aire, pero ¿a qué te refieres con que define el aire? Pero no estás definiendo densidad de carga, ¿a eso te refieres? Exacto. Cuando asigno materiales, yo, ¿Ya? o sea, obviamente designé el aire y la densidad, el ρ sub b, pero el aire lo designé como en que fuera como en todo el espacio que yo había restringido, en el cuadradito. ¿Ya? Y, y ahí me arrojaba como una gráfica como bonita, pero si agregaba a la densidad volumétrica en sí, en todo el cuadradito, se me arrojaba una gráfica súper fea y los valores se me disparaban literalmente. ¿Ya? Entonces no sabía cómo considerarlo. ¿Y por qué está mal? ¿Porque se dispara? O sea, claro, porque yo lo había definido y según yo estaba mal porque no me cuadraba con los valores de que fuera de 0 a 100. Entonces pensé de esa forma y dije, no, puede estar mal. Puede estar mal. A ver. Ya, pero es que lo que pasa, el problema de esto es que yo no creo que se tenga que definir el aire, ¿sí? Por, Porque, o sea, la idea de esto es que tú consideres que en el ambiente, ¿cierto?, está esa densidad de carga. Ahora, no sé si está bien o está mal lo que estás haciendo, pero lo corroboraste con otra cosa. Por ejemplo, mira, hiciste el modelo, graficaste el lo, modelo analítico y revisaste cuánto daban los potenciales con el modelo analítico. con el modelo analítico lo corroboré evaluando en cero, lo evalué en pi medio y quise pues, evaluarlo, se me ocurrió este fin de semana recién, evaluarlo en un ángulo le puse en pi tercio y me arrojaba un valor, lo evalué con la calculadora y me arrojaba un valor de 17.000. Pero Ya, si yo lo evaluaba en pi medio, me arrojaba el valor 100. Y si ya, lo bajaba en cero, cero. ya, Pero ahí donde estaba el punto, porque al final designé el aire como material y el valor máximo, porque yo me puse como a jugar con todos los puntitos dentro del cuadradito. Y dentro del cuadradito, el valor máximo que alcanzaba era 99,9999. ya. Pero entonces, ¿cuál crees tú Puntitos. que es lo que implica que suba el potencial? La densidad volumétrica. Ya, Pero a la hora de la gráfica la consideré como que quedaba muy feo. Entonces, y además, ahí está el punto que era, que yo cuando designaba la densidad volumétrica iba a calcular, porque por la gráfica yo puedo ver en FEM el campo eléctrico. Y ya. en el campo eléctrico, si yo definía el ρ sub b como material, el campo eléctrico se me indefinía. Y si yo lo derivaba en la parte analítica, me daba un valor que me quedaba como una recta. Ya, eso no sé Entonces, si, no, si se indefine, pero ahí no sabría decir en ese caso. Se indefine, a ver. Ah, sí, pues se tendría que indefinir, pues si en función de tu R. Eso pasa, pues, porque si tú consideras ecuación de Poisson y consideras que resuelve esto en coordenadas cilíndricas, claramente cuando tu R va a ser cero, va a pasar algo.
no se puede definir en ese punto. Pero Y en ese eso, caso se... y en ese caso yo Perdón, creo que tiene sentido que sea así, ¿o no? es que yo lo vi por una tablita que tiene el FEM y me ¿Ya? puse a jugar con los valores, pues. ¿Ya? Y tenía para calcular el voltaje, como para ver el voltaje dentro del cuadradito por los colores, el ¿Ya? voltaje del campo eléctrico y la densidad del campo eléctrico. El ¿Ya? tema es que la intensidad del campo eléctrico me decía IND, como que se indefinía, en cualquier Sí, punto que yo lo asignaba. ya, eso no sé si está bien. Pero eso ya no sé si estará correcto, pero claramente si tú consideras ecuación de Poisson, lo que te va a arrojar último va a ser algo, al menos cuando, por ejemplo, R igual a cero, te va a empezar a tender las Sí. cosas o a cero o quizás se indefinen, no sé cómo quedan los valores. Ujú. Ahora, no sé si eso está incorrecto, ¿cachai? No tendría que... Lo que pasa es que yo sé cuánto da, pero no les puedo decir cuánto da, entonces No. lo que queda es simplemente que corroboren las gráficas con los otros dos métodos, o sea, lo que tú obtengas en FEM, eh, pruébalo con, grafica también el analítico y grafica las diferencias finitas y si te da algo muy distinto entre sí es porque hay un problema con FEM, no sé, o por ejemplo, tenéis tres formas, ¿cachai? Entonces, si te da analítico y en eventos finitos te da algo parecido, pero distinto a MATLAB, digo a FEM, entonces hay un problema, ¿cierto? Ujú. Esa yo creo que es una de las ideas principales de lo que se está haciendo en la tarea. La idea es que tú corrobores mediante tres formas distintas cuánto da. Yo no sé, o sea, no puedo decirles cómo va a ser la gráfica, pero si tienes dudas con eso, primero revisa con los otros métodos la gráfica y ve si da. Porque si tienes modelo analítico, grafica el modelo analítico para ver cuánto da. Eso se puede hacer. De hecho, tienes que hacerlo. ¿Sí? Ya, Y consulta. grafícalo las diferencias finitas para ver cuánto te da, porque quizás que te dé valores altos no esté mal, sino que justamente es debido a que tú estás considerando la densidad de carga. ¿Sí? Y también va a variar cómo se define el campo eléctrico porque la ecuación cambia. ¿Sí? Así que eso igual podría tener sentido, ¿no? ¿Cachai? Ya. Con tu caso particular no sé si decirte si está bien o está mal, solamente te puedo decir que al menos pruébalo de las otras maneras, ¿sí? Ya, consulta, para ¿Sí? hacer la gráfica estuve mirando la primera ayudantía que tú hiciste que fue como la tarea cero de introducción que ¿Sí? hiciste por MATLAB, ¿Mm? y había una parte que tú agregabas un match grid, ¿Sí? pero tendría que evaluarlo con el resultado de la función que yo obtuve, prácticamente. Sí, porque tú, el analítico va a obtener una función en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Sí. Ya, eso lo pasas porque tienes que transformarlo a coordenadas. Bueno, en realidad tienes que cambiar los parámetros porque como tenés una función que es potencial, no tienes que hacer ningún trabajo con respecto a los vectores unitarios, pero los parámetros los transformas a coordenadas rectangulares y luego tú generas el match grid con eso. ¿Sí? Y eso lo puede graficar, lo puede ocupar un contour, creo, o puede graficarlo con colores. ¿Sí? Yo creo que debería usar los dos. Cosa de que te muestre las líneas y cosa que te muestre los colores. ¿Se entiende? Sí, eso es una forma para Sí, hacerlo. ¿Sí? sí, se entiende. Ahora consulta con respecto a eso. Tengo que ¿Mm? hacer el cambio como se hace cuando uno pide cambio de coordenadas de cilíndricas rectangulares, así aplicando el coseno, todas esas cosas, Sí. o solamente cambiando las variables. Es que tienes que cambiar las variables nomás, por lo demás. De hecho, no es necesario que tú reduzcas la variable, como estás trabajando en MATLAB, no sé si te queda una expresión como horrible, no importa, ¿cachai? O sea, si tenía un ρ, ese ρ va a ser igual a raíz cuadrada de i al cuadrado más z al cuadrado, lo dejáis así nomás expresado y como lo vais a trabajar en MATLAB, graficarlo es súper sencillo, ¿cachai? Eso, Ya, pero en realidad perfecto. tenéis que cambiar los parámetros nomás, por la variable, eso nomás cambia. Ah, ya, yo pensé que tenía que eso que ya estaba en coordenadas cilíndricas, pasarlo a coordenadas rectangulares, como se Eso hacía tienes que como en hacer, electromagnetismo. Ah, eso sí. tienes que hacer, sí, po, sí. Ah, ya. Por ejemplo, mira, Ya. para ejemplificar eso, deja abrir. O sea, imagínate que tú obtienes que tu potencial, no sé, pues tu potencial, tu función potencial que depende de ρ y phi,
es igual a, no sé, rho por coseno de phi, digo de teta, ¿cierto? Sí. Ya, y esto tenéis que pasarlo para que te quede b en función de coordenadas rectangulares, que podría ser x y z. No sabe, por ahora no sabe. En realidad sí sabemos y esto va a quedar en coordenada y z, ¿sí? Porque en realidad lo que estamos haciendo es despreciar el eje x. Entonces lo que tienes que hacer es transformar utilizando coordenadas polares en este caso, porque acuérdate también que estamos considerando que nuestro eje, si no me equivoco, este era mi, bueno, esto es y z, así cierto, y este es x, así Sí. estaba ya. Por lo tanto, este de acá lo estamos considerando como altura y solamente estoy considerando este plano, ¿sí? Entonces, en función de Ujú. este plano, si yo defino las coordenadas coordenadas polares con un punto, ese punto va a depender, va a tener su magnitud, ¿cierto? Y su ángulo, ¿sí? Sí. Por lo tanto, ese ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de iz, Ah, ya. y este ángulo de acá, el ángulo es igual a tangente a la -1 de z partido n. Entonces, para transformarlo, lo que haces es esta expresión de acá, te va a quedar ρ igual a z al cuadrado más i por coseno de tangente a la -1 z partido n, ¿cachai? Ahí es como un ejemplo de cómo te Ya. quedaría. Y mira, esto de aquí quizás se puede reducir, no tengo idea, pero no es necesario porque tú vas a chantar las funciones MATLAB y no importa porque MATLAB lo va a graficar igual, ¿sí? Eso. Claro. Eso es lo que yo haría y creo que es lo que hay que hacer. Y de hecho es lo que hice. Eso. Ya, vale. Te pasaste. Muchas gracias. Ya. Ya. ¿Alguien más tiene duda? Ah, creo Disculpa, que... que esa explicación que diste fue ¿Mm? para lo que era el gráfico del 1.b, ¿no? Para la distribución de Del potencia. 1.b, deja ver. Obtengo una expresión para distribución. Sí. Sí, para esto. Y para guiarme graficándolo, me sirve el video que subiste tú la otra vez, la ayudantía 3, para ir graficando los datos. Para graficar las líneas de La, los campos, para graficar ¿Sí? este campo. Sí, pues ese video de hecho es para eso, es para que ustedes eh, conozcan las funciones que les pueden servir. Yo lo que les recomiendo es usar, si no me equivoco, es el contour. Oh, ¿qué pasó? Es esa función que es contour para que les ¿Ya? marque líneas. Esto lo que va a hacer es que si ustedes tienen su gráfica así, lo que va a graficar van a ser unas líneas. ¿Sí? Ah, perfecto. Y le agregan, creo que hoy no me acuerdo cómo es pero hay otra más que te grafica los colores, entonces van a tener las líneas, ¿cierto? Que deberían ser líneas equipotenciales, y aparte de eso tendría el mapa de colores, ¿sí? Que tendría distintos colores. Color bar, creo que sí. No es color bar el que grafica, es otra, creo. Dejen buscar, no, creo que la voy a buscar, la tengo por acá. Es P-Color, creo, ¿o no? P-Color, esa misma, sí, 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 creo que con eso se puede. P-Color, ya. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? Ah, Una P y color. P-Color. ay, ya, ok. Gracias. Ah, y bueno, y cuando ustedes pongan P-Color, agreguen el color bar como puso Ignacio, y con eso les va a mostrar cuántos son los valores al costado, ¿cierto? Para cada color. Eso, color, P-Color. Pseudo color. Bueno, esto va a depender del potencial, así que me imagino que. Creo que la ocupé en esa ayudantía, es que lo que pasa es que no me acuerdo, pero creo que sí la ocupé. Así que pruébenla. Y cualquier duda me consultan ya. Pero creo que sí sirve. Y la otra era Contour, y creo que sí funciona. Creo que sí les puede servir para este caso. Plot matrix. Ah, sí, esta. Esta misma contour les va a servir para graficar en la línea equipotencial. Eso.
Ya. Matías, tú tenías dudas, ¿cierto? No sé, no sé quién está hablando porque no estoy viendo. A ver. Ya. Matías, ¿tú tienes dudas? Ya. Deja leer entonces lo que pusiste. Recu- Calculando por diferencias finitas me resulta un valor negativo, siendo que en la gráfica para MATLAB ningún valor resultó ser negativo. Usé el B00, no sé si está bien lo que hice. ¿A qué te refieres con que usaste el B00? ¿Qué es el JK hacia la derecha y arriba? El B00, ¿qué es el JK? Mm, ¿Aló? ¿Se escucha? sí, ¿ahora puede hablar? ¿Sí? Sí, Sí, no, es que no ando en la casa, por eso. ya, chuta. Tenía duda que, por ejemplo, yo ya obtuve un B sub JK, que Ya, sería en dirección de Y y en dirección de Z. ya, Y supuse que la primera iteración iba a ser B sub 0,0. Entonces me dieron bueno, al despejar el B sub JK, me dieron en función de B sub algo, coma cero o 0, algo. Y supuse que esos eran los valores que estaban en cada placa. Entonces, ya, inmediatamente lo reemplacé o por 0 o por 100 volts. Y además me quedó un menos densidad de carga multiplicado por el delta cuadrado partido en epsilon 0. Entonces, ese ya, número me resultó más grande que lo que me iban a dar los valores en las placas. Por lo tanto, me dio un valor negativo, siendo que, por ejemplo, grafiqué MATLAB con la forma analítica ya. y lo usé con el surf. Me Ya, dieron lo en hiciste en forma tres de malla, dimensiones o sea, como un entonces. cuadradito. Lo hiciste en tres No, dimensiones. lo hice en el plano X, Ya, 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 lo hice, o sea, en el plano YZ. ya, sí, bueno, eso se puede cambiar. Y, y claro, me quedaron cuadraditos de distintos colores. Y cuadradito de el que está más cercano al cero me quedó en blanco. Y ahí no me llegó ningún valor de voltaje. Entonces no sé si está bien lo que hice con las diferencias finitas, porque al darme un valor negativo, Ya, ningún mira, voltaje resultó ser negativo en la gráfica. ya. Bueno, eso puede deberse a distintas cosas. Puede deberse a que, bueno, lo que yo hice para resolver esto, bueno, ustedes saben que como trabaja MATLAB, ustedes tienen que definir matrices, ¿cierto? Entonces, ustedes, ¿Sí? no me acuerdo cuánto era el cero, pero digamos que su plano es este y que esto no me acuerdo. ¿Cuánto medía? ¿Se acuerdan cuánto miden las placas? 0,8. 0,8 metros. 0,8 Esto. para arriba, 0,8 hacia Z y 0,8 Ya. hacia Y. Ya, entonces, digamos que esto, tomemos el valor que dieron y digamos que la diferencia finita lo que van a hacer es calcular puntos dividiendo en 0,1. No sé cuánto es, pero digamos que lo Ujú. hacemos en 0,1, ¿sí? Por lo tanto, ¿Sí? lo que hacemos es esto, lo dividimos de esta forma, En 8, en 8, ¿cierto? ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular cada punto. Entonces, por ejemplo, lo que hace nuestra ¿Sí? diferencia finita Ujú. es basarse en los puntos que están alrededor Claro. para poder determinar el potencial. Entonces, lo que ¿Sí? haríamos en MATLAB para este caso es definir una matriz que mida 0,8, Ya. Eso es como ¿cierto? para graficar Para graficar, la exacto. parte de diferencia finita. Sí. Lo que hacemos es ¿Ya? que Oye, la Andrés, matriz, disculpa. sí, al tiro. Lo que hacemos es que, bueno, la matriz no mide 0,8, claro, no puede medir porque una matriz no es que tenga No, dimensión, pero no. lo que hacemos es que dividimos los cuadritos, por ejemplo, en 8 lugares. Podría ser lugar 1, no sé, podría ser el primer espacio, segundo espacio, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo.
Y luego cuando nosotros definimos las ecuaciones, la ecuación lo que hace es modelar la dimensión a la matriz, ¿sí? Sí, sí, Entonces, eso hice. justamente la matriz les va a quedar el primer plano, que va a ser acá, que va a ser dado por puro cero, ¿cierto? Por ejemplo, y como este plano que está acá tiene un potencial, lo que ustedes van a hacer es definir que esta columna que está acá va a tener ese potencial que puede ser, no sé, 100, ¿cierto? Entonces tendría 100, 100, 100, 100, 100 y 100, ¿cierto? Esta es la idea para poder definir los potenciales. Eso es lo que va Sí, a sí, a trabajar mí la matriz. así me dio la gráfica. Así me dio la Entonces, gráfica, que todos los valores ahí eran 100 y en los otros 0 y entre medio eran puntos entre medio. ya. Entonces, como esto se trabaja de manera iterativa, la idea es que ustedes hagan distintas iteraciones para poder acercarse al valor. Así que yo desde ahora, yo sé que les piden una iteración, pero si ustedes lo pusieron en MATLAB, les recomiendo que pongan una iteración y pongan después de 50 iteraciones, ¿cierto? ¿Por qué? Para que comparen cómo cambia. Si yo, está bien que le hayan pedido solamente una, pero pongan más para que no sé, por último, para agregarle conclusiones aparte, oigan, así como, ¿saben qué? Probé esta cuestión y ya, esto me dio con una iteración, no se parece tanto a elementos finitos ni al modelo analítico, pero probé con 50 iteraciones y obtuve esto, que esto sí se parece más. Entonces, lo que tú me dices puede ser justamente un error de que para una iteración el valor todavía no tiende a ser el real. ¿Cachai? No Sí, sé si hiciste eso más. Si hiciste más, quería saber. entonces, ¿ya? Dime. Quería saber si es que la primera iteración en realidad es el B sub 0,0. O sea, lo hice a mano, porque el gráfico de diferencias finitas todavía no lo hago. El gráfico que tú estás mostrando allí ¿Ya? lo hice para la parte analítica. O sea, me construí un match grid y Para la después parte puse al tiro analítica, la sí. función potencial. Después puse al tiro la función potencial que me había calculado en el cuaderno ¿Ya? y me dio un plano XY, o sea, Z y Z, ¿Ya? con los colores correspondientes. Ya. Entonces, de forma manual, las diferencias finitas es mi duda, que si la primera iteración es el 0,0. Ya. Bueno, es que por eso, el tema es que, mira, puede, si estás seguro que no te equivocaste en cómo lo resolviste, es probable que la diferencia sea Ujú, tan grande porque es tu primera iteración, ¿sí? Mientras más iteraciones hagas, ya. va a acercarte al Sí, valor me había dado un y puede valor que, como menos y 500, si, algo así me ya, había y si dado. te dio negativo, quizás, no sé, pues la quinta iteración sea positivo y después la 20 iteración ya el valor sea cercano a lo que obtuviste de manera analítica. Pero lo otro que quería Ah, ya. comentarle, Entonces no sí, es que haya sido algo malo. no lo sé. Yo te estoy dando las Ah, ya. posibles soluciones. Si tú estás seguro Ya. que está bien lo que hiciste, es probable que sea por eso. Por lo tanto, tendríais que ponerlo en tu informe. Ahora, Ya. para que ustedes lo construyan, recuerden que como la primera iteración, estos valores porque ustedes saben que esto como es un plano, mis diferencias finitas en realidad tienen más puntos, ¿cierto? O sea, tienen puntos entre medio, tienen puntos adentro, ¿cierto? Claro. Y ustedes pueden pensar, pero no tengo esos puntos, o sea, ¿cuánto vale eso? Así que lo que ustedes tienen que hacer es considerar que los puntos entre medio en un principio son cero. Y la iteración va a variar solamente estos puntos cero, o sea, estos puntos azules, porque ustedes saben que los potenciales de las placas no varían. La iteración va a ser solamente en función de los puntos que están dentro, que en este caso sería algo así. Y ahí ustedes ingéniensela también porque obviamente, imagino que de alguna forma lo pensaron, que si ustedes calculan, no sé, pues en este punto que está acá, en la orilla, eh, como esto de acá depende de los valores que están acá al lado, claramente aquí yo no definí ningún valor que está a la derecha. Entonces, ¿se puede resolver la diferencia infinita ahí? ¿Y cómo lo hago? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque recuerden que esto Sí. depende del valor que Sí, está. Por ejemplo, si yo calculo acá, este de acá, si no me equivoco, depende del valor de acá arriba, de acá, de acá y de acá, ¿cierto? ¿Es sí. cierto eso? Para calcular este punto de acá, depende del valor de acá arriba, de acá y de acá, ¿cierto? Que más o menos es lo Sí, que de hace los la diferencia infinita. valores que están al lado. Sí, po. Y si lo hace acá, depende entonces de acá, de acá, de acá, y aquí qué hay. Ya, a eso me refiero. ¿Qué hago yo para ese caso? ¿Qué es lo que agrego en ese punto? Ese se completa como 0. Yo lo completaría como cero y no varía, ¿sí? Ya. Porque de nuevo lo mismo, po. Si este de acá
Ya, intento alargar mi malla. Este de acá, digo que varía, también va a depender de uno que falta. Entonces, yo tengo que tratar de definir un punto acá que sea fijo. Entonces, lo que yo hago es definir mi mesh y con otros puntos aparte que no varíen, que van a ser la frontera, porque aquí sin condición de frontera no puedo resolverlo. Necesito una condición de frontera que sea cuadrada para poder resolverlo. ¿Sí? ¿Se Ya. entiende? Igual es Sí, un sí, poco complicado, pero o puede ser un poco complicado, pero recuerden que no pueden dejar, tienen que dejar todas las fronteras con su respectivo valor, o si no, no les va a dar, o no se va a poder resolver, ¿sí? Ya, bueno, con tu duda quedaste, ¿entendiste? ¿Quedó bien? ¿Quedaste bien? sí, sí, o sea, todavía la primera iteración, o sea, claro, hay que seguir haciendo iteraciones, pero al pedir la primera iteración sería en realidad el 0,0, sería como el origen. Sí, pues, tendríais que, bueno, en Ah, este ya. caso, si tú defines así, partes de Ujú, acá, ¿cierto? En este caso, puedes partir de acá, o bueno, depende cómo lo estás haciendo en MATLAB, porque MATLAB claro, te calcula de arriba hacia abajo, entonces ahí tú tienes que ver cómo parte. Podrías partir ya, desde arriba, y si te da valores muy lejanos, puede ser por eso, o puede que te haya equivocado, ahí tienes que revisar bien sí, tu método. sí, Ya, sí. Ya, muchas gracias. ya. Sigo respondiendo dudas, ¿ya? Para los que tengan. Si tuvieron dudas con esto, lo puedo repetir, si no me dicen y lo vemos de nuevo. Andrés, Dime. ya mira, lo que pasa es que también tengo otra duda, pero es relacionada a esa misma y sobre ese mismo libro. Lo que pasa es que estuve revisando el libro y en la ¿Ya? parte de Poisson toma la ecuación, pone v de i, j y agrega toda la ecuación al lado. El tema es que en la última parte, Ahí ahí está. mismo, le Sí, suma esa misma, le suma un h cuadrado por ya, p dividido en todo eso. sí, El punto es que cuando lo resolví por MATLAB me arrojaba un valor 300 la primera iteración. Y después todos los valores me generaban con un 282 extras. O sea, si yo no le ponía el más h cuadrado por p dividido en 4e, si ¿Mm? no le agregaba ese valor, como que quedaba como, no alcanzaba el valor máximo que era la vertical, que eran 100, no me sobrepasaba ese valor, porque todos los valores eran pequeñitos dentro del cuadradito. Pero si agregaba ese valor, Ya, se me disparaban los valores. Incluso lo hice con ya, la segunda iteración y ya los valores me daban como 700, 600. Entonces no entendí si es que hay que agregarlo o no. ya. Entonces, ¿cómo se responde eso? Es ecuación de Laplace o Poisson, el ejercicio, la tarea. Es Poisson. Se Es agrega Poisson. entonces. Listo. Ya, ya, ok. Y de hecho, ahora que lo pienso, justamente lo que tú me estabas diciendo, po, eh, puede que este término que está acá esté agregando el valor, está aumentando el potencial, po, ¿no? Porque a ver, si analizamos más o menos las magnitudes de esto, creo que el ρ que está aquí, Era. es a la Sí. menos 6, ¿cierto? El Ujú, h sería esta cuestión al cuadrado, ujú. y acá abajo hay en la permitividad, y esta permitividad está elevado a la menos 6, ¿o no? Creo que sí. A la menos 9 o a la menos 8. Eso es 8,89 a Eh, la menos, ¿cuánto? A la menos 9, creo, ¿no? o sea, yo consideré A la menos el 9. epsilon cero. ¿Se considera el epsilon Sí, pues, cero por epsilon casualidad o no? 0. Sí, epsilon 0, pues y el epsilon 0, ahí como corroboró Juanfra. Yo Oye, lo tengo Juanfra, por ya en la menos a 12. todo esto te llamáis Juanfra o no? Que no sé si es tu nombre o que no conocía ese nombre. Ah, ya, 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 a ver, ya, pues entonces tiene sentido que aumente. Sí, es verdad, es más rápido. Tiene sentido que aumente porque, a ver cómo puedo rayar acá. Bueno, filo. Pero si te fijas, a ver, no, mejor intento para ver. Ahora no sé qué hice. Ya. Y creo que si pongo comentar, creo que no puedo rayar este documento. Editar texto, no, esta cuestión no quiero. Ahí sí. Perdón quiero hacer esto para que quede bien.
Ya no importa, ya sé que no importa. Pero bueno, si tú revisas esto de acá, si esto fuese una ecuación de Laplace, solamente te quedaría este término de acá hasta acá, ¿cierto? Solamente esto acá. Sí, Pero agregándole este término, justamente, si revisas las magnitudes, es probable que aumente, porque este ρ es a la menos 6, esta cuestión de acá es 0,01, al cuadrado va a quedar a la menos 4 quizá. Ya, y la permitividad del sí, vacío es a la menos 12, entonces esta cuestión te va a sí, po. quedar con magnitud de casi 1000, digamos 1000 o 10.000. Entonces, ¿tiene sentido que aumente el potencial en ese caso si agrego un ρ? Sí, exactamente. Si hay ecuación de Claro. Poisson, tiene sentido que aumente. Sí, eso. Ya, entonces tengo que definir bien el... Es que lo que pasa es que por FEM lo había hecho al principio y después se me desconfiguró y no supe por qué, pero ¿Ya? yo había agregado el material, po. El material yo lo había agregado como ρ sub b y la gráfica se me arrojaban valores súper grandes, po. Y ahora que lo decía, igual tiene un poco de relación, pero a la hora de graficar que me muestre por los colores el campo eléctrico, se me ¿Ya? indefinía en cualquier punto. Entonces ahí es donde me causó la duda del gráfico que yo obtuve. Ya, eso no lo sé. Ahí habría que echar un vistazo a la ecuación. Yo no he estado muy pendiente de la tarea en realidad porque estoy escribiendo la mesa, estoy preparando para la mesa, entonces no he estado pescando mucho esto, pero habría que revisarlo, ¿sí? Entonces, si tú revisas y me escribes más o menos como tu detalle para... Igual ahí podría echarle un vistazo y ver si está bien o está mal, ¿ya? Ya, pero gracias por lo que explicaste. Ya, ya. Disculpa, que me Sí, quedó una dime, duda. dime. Entonces, como la permitida del vacío es epsilon 0, cuando se aplica en la función, tendría que meterla directo, ¿no? Ese 8 como y tanto por día a la menos 12. Sí, Ah, ya, me equivoqué que la he hecho a la menos 9. ya, Vale. ya, ya. Eh, bueno, ¿hay alguna otra duda con esto? Para el último punto, me habían dicho que tenía que trabajarse con FEM, que era el 2.b. ¿Es necesario hacerlo con FEM o es más fácil trabajarlo con FEM? Tienes que hacerlo con FEM, pero es que no entiendo por qué. Porque, o sea, pide FEM, ¿cierto? No... En la primera tenéis que hacer diferencia finita y la B es FEM. Entonces, ¿a qué te refieres? Porque se está Ah, es que había pidiendo. leído FEM y MATLAB. O sea, FEM o MATLAB y algo había escuchado que podía usarse una de las dos, pero no sabía si alguna era más conveniente o algo así. No, lo que pasa es que la idea del profe es que tú puedes ocupar FEM, abrir la ventana de FEM y rellenar y crear tu modelo, ¿cierto? Pero también lo que puedes hacer es, por MATLAB, llamar a la función de FEM y en MATLAB construir tu modelo. Sí, por eso hice MATLAB FEM, porque en realidad tú de MATLAB puedes construir el modelo después con ciertos códigos y tú trabajas en FEM, pero con un código MATLAB, ¿sí? Que es la mejor forma de trabajarlo. Pero para este caso hagan el modelo en FEM nomás, no vean el código MATLAB porque igual les va a subir la dificultad, ¿sí? Ya. Hagan el modelo en Mm, FEM nomás así a la mano y no ocupen el MATLAB, por ahora no, porque para no ponerle más complicaciones a la tarea. Andrés, yo tengo Dime, una duda. Me parece que lo había explicado antes, pero en el tema de las diferencias finitas, ¿ya? porque ya, yo igual, de todas formas, igual dibujé como el modelo en MATLAB, ¿ya? ¿Ya? Y una vez dibujado, no es cierto que tengo que hacer el método, pero, por ejemplo, para crear como el enmayado, tengo que usar el mesh grid, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿y cómo es el Ah, no, tamaño del enmayado? espérate, en diferencia finita no tienes que hacer el match grid, yo no es ¿No? necesario, no, porque ya te queda un match grid. Cuando tú terminas de resolver la diferencia finita, de por sí te va a quedar un match grid, así que eso tú lo tomas y lo puedes graficar al tiro. Ah, ya, ya. Ah, no, espera un poco, a ver. Sí. Es que quizá, no, es que No, esa es sí, mi tienes duda. que hacer, no, sí, tienes razón, porque
Porque, claro, porque tú lo que vas a hacer en diferencias finitas ¿Sí? te va a arrojar una matriz que puede ser S, que es la matriz de solución, ¿cierto? Que puede medir, que puede ser una matriz de, no sé, podría ser de 10 por 10, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Esta es tu solución, ¿cierto? Y para ¿Sí? graficarlo, por ejemplo, para graficarlo en un P-Color, creo que el P-Color te pide eh, las coordenadas a graficar y aparte la matriz de datos, ¿cierto? Claro. Ah, ya. Ah, entonces sí, pues entonces tú obtienes la matriz de datos que es esta, que está, que es la que iría acá. Creo que es así, revisa tú, pero yo sé que es XY porque se define el espacio en que se está trabajando y se define la función que se va a graficar. No me acuerdo si este es el orden, pero ahí lo revisáis tú ya. Ya, Pero perfecto. O tú sea, obtienes en diferencia finita esta matriz S, que es S de solución, y luego tienes que generar un XY. ¿Qué es el XY? La dimensión. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Tienes que, ahí vamos entonces al tema de cuánto mide esto, ¿cierto? exacto. Sí. Entonces, en ese caso, tu X, Disculpa, parece que se va a cortar. Dice que quedan ya, menos. listo, voy a cortarlo y nos metemos al tiro, ya, los que están, Ya. ya, Ya, bueno. ya, pero bueno, estoy grabando, ya, sigámonos con cómo está medido esto. Claro, sí. Esto de aquí sería 8 por 8, por ejemplo. Entonces, esta es tu matriz de resultados, la que tienes que graficar con eso. Pero Claro. para graficarlo tienes que definir tu espacio, ¿cierto? ¿Y cuánto mide tu espacio? Mide 0,8, ¿cierto? Metros. Sí. Y cada metro está dividido, tienen espacios de 0,1, ¿cierto? Por lo tanto, tú tendrías Claro. que definir tu X como desde 0, En pasos de pasos de 0,1. 1 hasta 0,8. Y después dices que Y es igual a X, ¿cierto? Luego, Claro. tu match grid, que sería, este es X mayúscula, no es minúscula, X mayúscula, coma Y mayúscula, va a ser igual a el match grid de XY. Y ahí sí, estos valores que tú obtienes acá, se grafican acá. Eso, Ah, ya. O sea que el Mesh Grid en el fondo depende del tamaño de la matriz de solución. Como ese exactamente. 0,8 que tú pusiste, porque la Sí, po, matriz te dio de 8 por 8. porque tu región mide 8 por 8 y tus diferencias finitas se solucionaron en función de esa región. Ah, ya, ya. Por eso. Eso tendrían que hacer. Oye, Andrés, y va Dime. a ser más preciso, va a ser más preciso si le doy más finito el espacio entre el 0 y el 0,8, ¿no? Efectivamente. Va a ser más preciso, entonces voy a necesitar menos iteración, ¿o no? Quizá, sí, podría ser Quizá, ah, ya. una razón para necesitar menos iteraciones, pero claro, o sea, imagínate que en este caso yo tengo estos pasos, pero imagínate, hago pasos de 0,01, tendría mucha más precisión tendría que dividir esto en 10 pasos más, entonces obviamente tendría mucha más precisión y aparte de eso, cubro un rango mayor de valores, entonces cada vez se parecería más al espacio real, que Igual sería para la genial. tarea, ah, solamente ¿Ah? hay que hacer una iteración, ¿cierto? Pide una iteración, ¿sí? Ya. Pero para eso yo les digo, recomiendo que hagan una iteración, pero formen el MATLAB para poder hacer más iteraciones, para que, no sé, complementen su informe, para que se saquen algunas dudas, como por ejemplo la duda de, creo que no está, no me acuerdo, del que le da una iteración y le dan valores negativos. Y que eso puede ser justamente porque hizo una iteración. Entonces, no nos sacan nada, ponen un ciclo for desde 1 a 100 y les va a dar más precisión. Háganlo, pruébenlo así. Ya. Oye, Andrés, y otra ¿Sí? consulta. Mira, a mí igual me cuesta un poco como como hacer las iteraciones a mano, ¿cachai? ¿Ya? Por ejemplo, en el libro que sale de referencia en la tarea, sale un ¿Sí? método que igual es como distinto a lo que dijo el profe en clase, ¿cachai? Sí, pues este de acá. Es que te calcula por una matriz, la solución implícita. ¿Esa? Claro, esa. Sí, pues este de acá Entonces, te arroja el resultado al tiro, si no me equivoco. O sea, tú formáis esta enorme matriz
calcula el resultado y te va a dar al tiro los potenciales. ¿Eso estás preguntando? Claro, sí. ¿Ya? Pero bueno, en realidad mi pregunta es si es más fácil acaso hacer eso o la fórmula más simple que nos enseñó el profe, ¿cachai? Como iterar con esa. ¿Cuál es la más simple? A ver, deja pensarlo. La del F K más 2, Sí, L no menos sé, 2, sí entiendo eso, pero ¿cuál es más simple? claro, como No lo para sé, ¿eh? implementarla. Yo creo que igual formar estas ecuaciones es... yo creo que la otra es más simple porque la otra tú... Aquí tendrías que formar ecuaciones, después tener que resolver una matriz. No sé si es muy difícil, pero yo lo veo más complicado que el otro método. Porque en el otro método, literalmente, defines tu espacio, colocáis esta ecuación que está acá, iteras, listo. No se hace más. Es la misma ecuación que nos enseñó el profe porque igual se ve de distintas formas. No lo sé, ¿cuál le enseñó el profe? ¿La que está acá? La que sale ahí, claro. Eh, Me parece que no es, dice no que el es esa. potencial. Sí, es la misma. Sí, es la misma. Desarrollalo. Mira, si tú desarrollas esta de acá, es la aproximación para una parcial de segundo orden para el F, ¿cierto? Y tienes que obtener esto. Entonces, si tú agregas dos soluciones, diferencias finitas parcial, o sea, de acá, y las sumas, te va a dar lo que está en el libro, que en realidad es lo mismo que está acá, ¿cierto? Porque aquí, mira, por ejemplo, esta es la aproximación que sale aquí. Fíjate en esto. Ah, ya, verdad. ¿Cachai? Esta de acá es Sí. la misma que te pasó el profe, pero luego acá juntan dos, obtienen eso y la van resolviendo. Aquí inclusive la tienen en 3 dimensiones. Entonces, para 2 Ah, claro. dimensiones, la transforma y te queda esta, que esta es, tú la tomas, la pegas en MATLAB y trabajas con esta directamente. Ah, ya, perfecto. Y ya entendí. Eso. Gracias, Andrés. Ya, ya. Sigo con dudas. A ver, alguien escribió. Andrés me generó una duda. A la hora de definir el material, cuando lo construye la estructura por MATLAB FEM, ¿se define PV en todo el espacio o son las placas en todo el espacio? No se definen las placas. Las placas son conductores y tienen un potencial, listo. El espacio tiene la densidad. Ya. Eh, sigo revisando las dudas, ¿sí? Hoy ya no alcanzo a resolver la ayudantía que subí, pero la tengo resuelta ya y la tengo en video, así que es cosa de que lo copie y lo pegue, ¿sí? La otra semana, yo sé que tienen prueba, entonces la otra semana tengo una ayudantía, última ayudantía que vamos a resolver, y aparte voy a resolver dudas de toda la ayudantía, ¿ya? Para que lo tengan presente. La otra semana les recomiendo que lo utilicen para preguntar dudas de ejercicio de ayudantía o ejercicios que tengan por ahí. Sí, bueno, la tengo grabada y de hecho está subida porque voy a hacer la misma que hice el semestre pasado, así que la voy a pasar a la carpeta nueva nomás, ¿ya? Pero por ahora sigo con dudas, ¿ya? A menos de que no te... Andrés, Dime. la expresión que se mete en el método de aproximación por diferencias finitas, ¿sería la que obtuvimos por el analítico o son directamente los datos que nos da el problema? ¿Lo que tú vas a graficar o cómo vas a resolver la diferencia finita? ¿Y cómo se resuelve? Ya, mira. Las tres formas de calcular, o sea, analítico, diferencias finitas y FEM, son todas independientes entre sí. Por ende, tú buscas la solución eh, analítica, resolviste en coordenadas cilíndricas, como sea, obtuviste una expresión y la graficas, obtienes un resultado. Luego, partes algo, por así decirlo, no es completamente distinto porque tú sigues los mismos parámetros, pero partes algo que es distinto, otra forma de resolverlo, que sería esto que está mostrado en pantalla. Lo resuelves y obtienes una solución, lo graficas y dices, esto se parece un poco, no se parece nada al que calculé anteriormente.
¿sí? Después haces tu modelo en FEM y ves tu solución, y esa solución la comparas con tus otras dos soluciones. Entonces, en realidad, no es que tú en elementos finitos tengas que, digo, en diferencias finitas tengas que tomar algo que tú resolviste del modelo analítico, sino que es algo que es, por así decirlo, aparte, ¿sí? Son independientes entre sí. ¿Respondí tu pregunta? Sí, me queda clarísimo. Pero, Ya. ¿y en el libro define qué es el I y el J que van con las fórmulas? Sí, está acá. Ah, ya. Entonces, Está creo que aquí arriba. Aquí está. Son posiciones, simplemente posiciones. Si te guías por lo que... Espera un poco. Tengo que guardar una cosa. Si te guías por el dibujo que yo hice acá, que claro puede estar desordenado, eh, digamos que, mejor voy a escribirlo mejor. Tú podrías tener la posición J y J, ¿cierto? En realidad, lo único que te dice lo anterior es que si decimos que I representa las columnas y J representan las filas, lo que te dice es que si este es tu principal, el de acá va a ser, yo definí J como columna, así que este de acá va a ser J más 1, el anterior va a ser I, J menos 1, porque simplemente estoy pasando de columna, y en el caso de I, que son las filas, el de acá arriba podría ser I menos 1, J, y el de acá abajo I más 1, J, que en realidad solamente te dice que va cambiando las filas y las columnas. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta de acá sería tu fila I, esta de acá sería tu columna J. sí, me quedó clarísimo. Muchas gracias. En todo caso, si está muy desordenado aquí, que creo que sí está, así que en realidad esto de acá no se va a entender por sí solo sin el video, está aquí, ¿ya? Aquí te explican, está tu I, tu J, que en este caso es al revés, aquí tomaron las filas como J y las columnas como I. Está de esta forma y te lo explican. De hecho, este libro está bien bueno, por lo menos para esta parte de explicar los métodos numéricos, está re bueno. ¿Ya hay alguna otra duda? Esteban, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ignacio? ¿Alguna duda? Ya de nada. ¿Ignacio? ¿Estás ahí? Yo tengo una duda, por Dime. ejemplo, eh, yo todavía no empiezo la tarea, entonces no he revisado lo de Chuta. la- lo de la, ¿cómo se dice? De la iteración finita. ¿Ya? Pero, por ejemplo, por lo que entendí yo, igual no uso tanto MATLAB, pero más o menos sé cómo... Me diste a entender que ya, cuando yo parto la programación en MATLAB, defino el vector X, después defino Y, después defino el meshgrid, y ahí después del meshgrid tengo que traducir esa ecuación que tenéis tú aquí al MATLAB. Lo que pasa es que esta ecuación que está acá te va a entregar una solución que va a ser una matriz. Si esto de acá, Ujú. si tú resuelves todo esto, te va a entregar una solución que está en forma de matriz. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, esa solución en forma de matriz, que es esta que está acá, diferencia infinita, te arrojó una solución en forma de una matriz de 8×8, por ejemplo. Eso de ¿Es acá independiente del meshgrid? ¿O aparte? es ¿O esa me independiente. va a Entonces, entregar el meshgrid? no, el match grid es simplemente tu, por así decirlo, el ambiente donde tú vas a graficar tu solución, que obviamente tiene relación, o sea, tu solución fue en base a elementos de tu geometría, ¿sí? Y tu match grid Ujú. lo que va a hacer es graficar tu geometría, ¿sí? O sea, Ya. es tu referencia, ¿sí? Así simplemente. Entonces, tu diferencia finita te arroja la solución de 8×8. Esta solución, para poder graficarla en un espacio que tenga sentido con tu solución, creas un XY que tenga las Ya. dimensiones del espacio de solución. Eso. Y con P-Color, por Ya, ya. ejemplo, te va a arrojar un mapa de Sí. color.
Eso, Ya, ¿se ya, entiende? sí, vale. Igual, Sí, se si, entiende. si tenéis dudas con esta parte de MATLAB, yo subí un video, ¿ya? Ya, Donde explicaba, ya. donde explico de hecho cómo funciona esto del Mesh Grid y no sé, otra Vcolor y otros comandos para graficar campos vectoriales y campos escalares. Revisa, si tenéis dudas. Ya, sí, sí, lo veo. Ya, si no tienen más dudas, le pregunto de nuevo a Iván. ¿Iván, alguna duda? No, Andrés, yo por mi parte estoy claro ya. Ya. Y Gracias. creo que me queda Juanfra. ¿Alguna duda? Lleno de dudas, pero yo creo que trabajando me voy a ir aclarando. Bueno, sí, en ese caso conviene tener claro el panorama y después preguntar, ¿no? Andrés, Sí, ¿te puedo pedir una... No sé si puedes adjuntar el link del libro, que lo estaba buscando, pero como que se me perdió. ¿A El quién, librito donde sale. a quién se lo mandé? No me acuerdo quién me lo pidió. Yo yo igual descargo lo los libros aquí podría... de esta página que se llama LibGen. Creo que así era el autor. Sí, algo así. Este es del 97, muy viejo. Este es del 2000. Esta es la tercera edición del 2015. Ah, ¿y están gratis ahí? Estaba con esa Sí, pues página. esta página es pirata. Está buena. ¿Cómo se Lo que llama? sí, LibGen. sí, lo que sí, los libros están la mayoría están en inglés, pero Ya. No, pero ahí no, envié, ¿no hay problema? no. Genial, genial. Y ahí mandé el link de todas formas. Está en el Ya, chat. buena. Ya, bacán, gracias. Ya, si no tienen más dudas, quedamos hasta acá, ¿ya? Ya, gracias. Ya, listo. Ya, Andrés, te pasaste, gracias. Ya, que estén bien. Chaito. Si cualquier duda me consultan ya al correo. Me estoy demorando un poco en contestar, pero voy a tratar de correo, ¿sí? Me he demorado un poco en contestar porque estoy un poco ocupado, pero voy a tratar de hacerlo ya. De estar al día con los correos. Ya listo. Cualquier cosa me mandan el correo. Que estén bien. Chau, chau. Chao.